Angelita Ospina de Nichols representa la nueva fuerza conservadora en Colombia. Como quiera que hace unos días, en la sede de su abuelo, aquí en el barrio de La Soledad, pero no aquí en el Cambuche, sino equidistante siquiera a 2 cuadras, se hizo una gran reunión convocada por usted. Y le fue la gente, y hubo entusiasmo, y hubo ganas de recuperar las banderas del partido que otros arriaron. ¿Cómo va todo esto? Pues mi querido William, un placer estar acompañándote en esta barbería. Ojalá que no vaya a salir muy trasquilada, pero bueno, de todas formas es un placer estar aquí al frente. Qué linda. Y sabes que sí, fue un ejercicio muy interesante, convocado sobre todo por unas figuras muy representativas del partido, unas figuras que tienen todo el derecho, toda la moral, toda la autoridad para hacerlo, como eran 4 expresidentes del Directorio Nacional, el doctor Carlos Holguín, el doctor Omar Yepes, el doctor José Darío Salazar y el doctor Fernando Araújo. Yo estuve pues en una... ¿Como anfitriona? Sí, como anfitriona y en una doble calidad, en una que me enorgullece muchísimo, que ser militante del Partido Conservador. Yo hago parte también de lo que se denomina la base del Partido Conservador, porque la base del Partido Conservador somos todos aquellos que nos denominamos militantes del partido. Algunos estarán carnetizados, otros no estarán, pero esos somos los que soportamos la ideología, el pensamiento y lo que significa un partido como una colectividad política. Me pongo a analizar tu entorno, lo que representa el apellido Ospina en Colombia, que es la historia del Partido Conservador. Porque ustedes la encarnan, ustedes la llevan en vuestro ADN. Y me llena de orgullo, de satisfacción tenerla aquí. Saber que estoy al lado de una persona que con su trabajo, con su lucha, con su tesón, nos abre caminos. Así como hizo doña Elenita, cuando se puso al frente de la Fundación Rosa Blanca, en defensa de las víctimas de un conflicto que no para. Elenita fue un símbolo nacional, a quien recuerdo y llevo en el alma. ¿Qué recuerdos tienes de tu señora madre? Pues William, me hace sonreír y sonrío con mucho amor, porque recordar es amar, recordar es vivir. Hace tan solo unos escasos meses, el 10 de mayo de este año. Cuando el doctor Remberto Burgos te llamó a México y te dijo, véngase que esto está difícil. Sí, de una forma muy suave y muy cariñosa como es él, me dijo, creo que es momento de que vengas. Pero lo más importante de todo ese recordar es el de una mujer, no solo una madre, sino me voy a ir a esa mujer ya que hiciste relación a lo que fue su acompañamiento a la Corporación Rosa Blanca de las mujeres víctimas de la violencia de las FARC y de una violencia sexual, ¿no? Que en estos días, en este momento precisamente que estamos en esa fecha contra la violencia sexual, contra todo tipo de violencia con las mujeres, estas son unas víctimas que no han recibido en este momento ni el reconocimiento y, por supuesto, no han recibido de parte de las FARC una solicitud de perdón y, sobre todo, de resarcir el daño que les hicieron. Pero de esa mamá, que recuerdo esa mamá, de esa mujer que nunca se amilanó ante nada, que siempre fue una mujer coherente, una mujer dedicada al servicio de los demás. Primero se inició a través de algo muy hermoso, que fueron las flores, las orquídeas. Fue la gran compañera en el tema de la arqueología de mi papá, y de ahí pasó al tema del turismo,
una de las pioneras en Colombia de motivar el turismo como una fuente no solo de generación de ingresos, sino como una fuente de generar también cultura y sentido de país, sentido de pertenencia. Y ya en sus años mayores, pues con este tema de las víctimas de la violencia, se dedicó mucha parte de su tiempo a acompañarlas. Nunca fue una figura que quisiera estar por encima de las víctimas, siempre estaba detrás de ellas, acompañando en lo que fuera necesario. Y eso es un recuerdo o un mensaje o una enseñanza que recibí tanto de ella como de mi padre. Servir es estar precisamente detrás de una causa. No tiene que ser usted el protagonista de la causa, sino el motor, el que impulsa y sobre todo el que acompaña a que se realice una causa, y si es en beneficio de la sociedad, pues cuando el beneficio llega, si es que se llega, poderse apartar. El apellido Ospina Baraya tiene un especialísimo significado en la historia de Colombia. Todos recordamos quién fue Baraya para la justa emancipadora de la patria. Antonio Baraya. Antonio Baraya. Uno dice, ese ADN lo llevas en la sangre y tiene que continuar. Sabes, William, que a veces no me pongo a pensar las cosas así, pero cuando lo cuentas, sí, me llena más que de orgullo, de un sentimiento de responsabilidad. Efectivamente, son más de 200 años donde se ha estado al servicio del país, de distintos lados. Recordando usted a Antonio Baraya, pues sí, fue también uno de los revolucionarios de la independencia, hizo parte también de las huestes del libertador Simón Bolívar, murió muy joven, muy joven. Pero ¿a qué edad murió? Pues yo no recuerdo, pero ellos se enrolaban en el Ejército Libertador entre los escasos 18, 19 años. No, qué belleza. Muy jóvenes, y así también brindaban, ofrecían su vida por la libertad del país. Y sé que él murió muy joven, no te podría decir si de 20, 21 años, muy joven. Él fue de esos hombres de la independencia. Un prócer. Un prócer que entrega su vida, su juventud, por la libertad de Colombia. Y ese por el lado Baraya, como lo decías, y después los Baraya ha sido una familia sencilla, siempre cumplidora de su deber como ciudadanos, respetuosos de la ley, de la norma. Y cuando haces la referencia con el caso Ospina, pues, o con el apellido Ospina, también tengo esa gran responsabilidad de más de 200 años en la historia de Colombia. Podría decirse que se inicia, o yo lo inicio ese recuento con Mariano Ospina Rodríguez, quien también hizo parte en esa época de la independencia, de la revolución en el sentido en que se estaba gestando esa Colombia republicana. Y de ahí pues se sigue toda una saga donde está mi abuelo, Mariano Ospina Pérez, mi papá, Mariano Ospina Hernández, y todos los que hemos visto en ellos no una familia de una herencia, sino una familia de una tradición al servicio de una patria. Y una tradición al servicio de una patria, sobre todo bajo una ideología y unos principios conservadores, que ahí sí me enorgullece tenerlos y me enorgullece vivir bajo esos principios conservadores. Elenita nos dejó un periódico conservador, La Linterna Azul, y es de obligatoria consulta, porque en La Linterna Azul se ve el pensamiento de la derecha colombiana. Allá, con el doctor Alvear Sanín a la cabeza, se está haciendo
patria. Y se están recogiendo todos los postulados que en su momento nos dejaron Caro y Ospina, porque este partido nació gracias a Caro y a Ospina. Y esto no se puede dejar acabar por culpa de unos muchachos que de un momento a otro resultaron apoyando a Petro. Aquí nadie votó por el Partido Comunista. Los conservadores votaron por el Partido Conservador. Haciendo abstracción del señor santanderiano que fue la contraparte, que no sé qué pitos toca ahora, porque da dolores de cabeza que nos causó, porque nos engañó a todos, porque eso fue así, a falta que nos hacen estos líderes que representan a su familia. Pero fíjate qué interesante en esto que acabas de decir, William, y lo podríamos dividir en varios temas. Uno, La Linterna Azul, sí, es un periódico virtual, hoy dirigido maravillosamente por José Alvear Sanín, que tiene una historia muy simpática. Yo estuve en ese nacimiento, literalmente, en la gestación de La Linterna Azul. Mi papá quería algo que fuera un faro. Y primero se iba a llamar el Faro Azul y yo le dije, pero papá, por Dios bendito, el faro, si ya los faros no se utilizan. Los faros que estaba imaginándose uno, una lucecita por allá en una isla para que no se chocaran los barcos. No, papá, tienes que buscar algo. Y él insistía, sí, ¿qué ilumina? Una linterna que da la luz cuando se encuentra en un túnel oscuro o en cualquier momento de la oscuridad. Entonces, de ahí sale la idea de la linterna azul y sobre todo porque algo que fue perdiendo la prensa, los medios, fue la identidad política. Yo creo que es muy respetable cuando un medio de comunicación, usted lo lee y tiene una línea editorial clara, usted sabe qué está leyendo, cuál es la orientación que se tiene. Y ese fue el sentido de crear la linterna azul como un medio virtual de orientación conservadora, con una línea editorial conservadora, para que aquellos conservadores y conservadores ampliémoslo al término de la derecha colombiana, no solo de la militancia del Partido Conservador, sino aquellos que se identifiquen con los principios de la derecha en Colombia, pudieran encontrar un espacio de información y sobre todo de formación. Entonces eso es algo y lo quiero seguir uniendo a la conversación que tenías. Por supuesto, algo que hace falta es esa formación en democracia, formación en valores, una formación política, sobre todo para que las generaciones se puedan identificar con cuál es la línea política que quieren seguir, acompañar y que sería, por supuesto, la linterna, la luz de su vida política como ciudadanos. En cuanto a mi partido conservador, pues mi partido conservador es más allá de una bancada. La bancada, por supuesto, es la que representa al partido y en este sistema que tenemos en la democracia que vivimos, las bancadas de los partidos representan a esa gran base de un partido. En este caso hay un rompimiento fuerte, muy fuerte, entre lo que es la bancada que fue elegida bajo una doctrina, unos principios, una ideología conservadora y de derecha. Entonces ahí la base conservadora también se sorprendió, pero ¿qué es lo que está pasando acá? ¿A quiénes están representando? ¿Nos representan a nosotros que los elegimos bajo unos principios? No, realmente no lo están haciendo. Y bueno, ya llegará algún momento de reflexión o en algún momento donde también esa fuerza de la base conservadora pueda hacerse sentir y pueda hacerse manifestar y reflejar, no únicamente a partir de unos comunicados, de unos artículos, de unas demandas, sino que de verdad puedan retomar el partido. Así como nosotros reclamamos en una Colombia democrática, a los partidos también les reclamamos el que sean los partidos más democráticos, donde la participación de la base, de la ciudadanía que consolida lo que es un partido,
puedan manifestarse y tener un mayor poder de decisión. Veo la claridad conceptual en lo que usted piensa. Sus análisis son certeros, nos abren el camino, nos muestran que aquí está sentada una líder de mi partido, y es usted. Muchas gracias. Qué orgullo tenerla aquí y saber que las mujeres son capaces de todo. Y qué delicia haber tenido la oportunidad de encontrarme en este camino del periodismo con una persona de su formación política, de su historia, de sus conocimientos. ¿Qué ha sido lo que más la ha marcado? William, creo que lo que más me ha marcado y lo he heredado, es una vocación de servicio. Es un sentido, es una significación que se le ha dado a la política para servir. Algo que me marcó siempre es que mi casa, mi hogar fue un hogar político, de conversaciones políticas, de discusiones políticas. La política siempre se vivió, pero no se vivía como una fuente de generación de ingresos, ni siquiera como una fuente para llegar al poder, sino como un instrumento de servicio a la sociedad. Eso es quizás lo que más me ha impactado en la huella que dejé desde el trabajo de mi abuela, una mujer de un temple fabuloso, pero al mismo tiempo de una gran sencillez, una mujer honesta, franca, directa, podría decirse que hasta simple, pero siempre, hasta sus últimos días, sirvió. Mi abuelo Mariano también le sirvió al país y le sirvió a su partido. A los 86 años entregó su vida en una gira política para rescatar al partido que también estaba en un momento de crisis, que no sabía si para dónde iba, si para acá, que no era capaz de identificarse. Mi papá siguió con esa trayectoria. Mi papá, su interés jamás fue un interés personal. Era un hombre muy estudioso, un hombre de grandes ideas, un gran pensador, un gran pensador. Fue un hombre universal. Y todo eso me marcó a mí y espero que yo también pueda marcar a mis hijas y a mis nietos hoy en día la importancia de ser sujetos políticos en cualquier lugar donde estén. Y eso es para reivindicar la importancia de ser eso, un sujeto histórico, un sujeto político. Porque hay algo, William, que a mí me incomoda. Y es que a las nuevas generaciones se les dice, uy, qué horror, no hagan política. La política es muy sucia. Falso. Existe gente sucia en la política, pero la política es lo que más enaltece al ser humano. El ser humano es un ser político por excelencia. Así que todos, hombres, mujeres, adultos, niños, niñas, en la edad que si usted quiera, debemos asumir o deberíamos asumir ese rol de sujetos políticos. El doctor Mariano Ospina Hernández fue otro símbolo del Partido Conservador. Y tuve la oportunidad de compartir con él ratos amenos, conversaciones deliciosas, y sé lo que él representaba para Colombia. Lo sentaste varias veces en esta silla, Claro. así que cuando hoy me senté, también lo recordé a él. Tan linda. Pero fíjate una cosa, ese liderazgo de mi papá fue también un liderazgo no únicamente en los cargos públicos que se empeñó, sino un liderazgo que a través de la Fundación Mariano Ospina Pérez quiso dejar a las nuevas generaciones. Que ese, fíjate que es otra línea en común y en esta corta conversación lo he reiterado, nuevas generaciones. Eso es importantísimo. Todos estamos de paso,
pero lo importante de pasar en la vida es qué se le deja, no para que honren la memoria, sino para que otros lo puedan tomar y construir. Y ese es el legado de mi papá, ese fue el legado que él quiso hacer a través de la Fundación Mariano Ospina, que se crea precisamente a la muerte de mi abuelo en 1976 para que se pudiera mantener viva la memoria de la vida y de la obra de Mariano Ospina Pérez. Y mi papá lo amplió un poco más hacia cuál es esa obra y cómo esa obra puede llegar al servicio de un país. ¿Y vas a continuar esa obra? Tienes esa gran responsabilidad. Uno va como heredando sueños, uno va heredando responsabilidades, uno va heredando sueños. Pues en este momento la Fundación Mariano Ospina Pérez está en las mejores manos, está dirigida por el doctor Juan Pablo Cepero, pero por supuesto siempre estaré acompañando dentro de un consejo superior y sí, sabes que sí, es una responsabilidad moral que se tiene de mantener ese legado que como hablábamos al principio, de más de 200 años en la historia de este país. Angelita, muchas gracias. Gracias a ti. Qué orgullo haberte tenido hoy aquí. Un honor para mí. Bella. El que me hayas invitado a sentarme en esta silla donde tantos personajes importantes de la historia colombiana han estado, William. Muchas gracias. Muchas gracias, William.